Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego, es decir, que por sus frutos lo conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, abrimos nuestra mente y nuestro corazón en este día a tu presencia, con el profundo deseo de vivirlo bajo tu luz y compañía. Danos la gracia de dejar que la palabra penetre en nuestro interior y nos permita reconocer los frutos que el Señor siembra cada día en el terreno fértil de nuestra existencia. Que este encuentro con la palabra nos lleve a testimoniar tu amor y tu compañía. Amén. Jesús en el día de hoy, queridos hermanos, nos recomienda tener cuidado con los profetas falsos. El hecho de que un sacerdote se equivoque, de que un católico se equivoque, eso no significa de que seamos falsos sacerdotes o falsos profetas, falsos pastores. Y eso tampoco implica de que el error de un sacerdote sea el error de todos los sacerdotes. Que por el error de un sacerdote generalicemos, ¿verdad? Y que todos los sacerdotes son así. Ese es un error y pecado que muchas veces cometemos, generalizar. Hablo en el sacerdote, pero hablamos también de la familia, de un médico, ¿verdad? Los médicos son así, los guardias son así, los policías son así. Y generalizamos. Y en esos ambientes, ¿verdad? Pues hay buenos, como también hay quienes no hacen lo que tienen que hacer. Por eso Jesús en el Evangelio dice, cuidado con los profetas falsos. Es decir, a veces el error de un sacerdote, de un laico, de un médico, el error de un cristiano, de un católico, es la excusa, ¿no? Para buscar, ¿verdad?, calmar la sed en otros lugares que no son de Dios. Y hay una frase, ¿verdad?, que pues me hace pensar que cuando todas esas cosas suceden, cuando la persona se va a otra denominación, a una secta, entonces, ¿la razón cuál es? No tanto el error, quien lo hizo cambiar o irse de la iglesia, sino la ignorancia. La ignorancia. Dice, católico ignorante, futuro protestante. Porque, queridos hermanos, fíjense ustedes que por Judas, ¿verdad?, quien vendió a Jesús, ninguno de los apóstoles, ¿verdad?, se cambió, se alejó del plan de salvación, se alejó de la iglesia, porque fue un error de un hombre. Y eso, queridos hermanos, es uno de los motivos por los cuales mucha gente se va de la iglesia, lamentablemente. Y fíjese algo que, pues eso no significa de que pues entonces el católico, el cristiano tiene que peque
y de mal ejemplo, ¿no? De mala vida, porque no hay que seguir a un hombre, hay que seguir a Cristo. Por eso nos dice hoy el Señor en el Evangelio. ¿Qué nos dice el Señor? Pues tener cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Entonces, miren ustedes lo importante que es dar frutos. Por más que la gente o nosotros tengamos que seguir a Cristo y no a un hombre, tenemos que dar frutos. Los frutos para dos cosas muy importantes. Uno, ganarnos el cielo. El Señor ha sembrado en nosotros. Lo que ha sembrado, lo siembra para que nosotros demos frutos abundantes. Cuando venga la cosecha, el Señor recogerá sus frutos. Por sus frutos los reconocerán. Y dos, porque con los frutos, queridos hermanos, se da testimonio de vida. Hoy tenemos un ejemplo muy claro, la santidad de San José María, escribá de Balaguer. Me llama la atención lo siguiente. Fíjese que fue ordenado sacerdote en 1925. Y el 2 de octubre de 1928, ¿verdad? 3 años después, fundó el Opus Dei. ¿Qué significa Opus Dei? Obra de Dios. Si no sabemos lo que es el Opus Dei hoy en la iglesia, yo los invito a que busquemos las páginas del Opus Dei para que veamos la riqueza espiritual, para que veamos, ¿verdad?, todo lo que esta obra de Dios, el Opus Dei, aporta para beneficio de las almas. Y lo que quiero resaltar, queridos hermanos, es precisamente ver cómo después de ordenado sacerdote, esos 3 años seguramente San José María venía pensando, ¿verdad?, esta obra. Venía pensando en la necesidad que tienen los laicos, que tienen los sacerdotes, en las carencias. Y fíjese que, pues, prácticamente todo su sacerdocio, su preparación al sacerdocio, seguro fue una vida llena de virtudes, una vida llena de acciones concretas para dar frutos abundantes. Y fíjese entonces eso, los frutos. ¿Qué sembró el Señor en San José María? Pues es nada más y nada menos que el sacerdocio. Y su sacerdocio, pues tiene que fructificar. ¿Qué tiene que fructificar? Que muchas almas se eleven a Dios. Y por eso el ejemplo de hoy de este gran santo nos lleva precisamente a eso, ¿no? Por sus frutos los reconocerán. ¿Y qué dice el Señor? Dice así: todo árbol sano da frutos buenos. Cuidemos el árbol, cuidemos nuestra vida. ¿De qué tenemos que cuidarla? Sí, de los falsos pastores. Pero de lo que más tenemos que cuidar nuestra vida, queridos hermanos, es de la soberbia, ¿no? Porque a lo mejor en la iglesia me trataron mal y por eso me voy. Es que yo vine fue a buscar a Cristo. Yo vengo a la iglesia a buscar de Dios, a buscar a Dios. Yo no vine a buscar a un grosero que estaba en la puerta de la iglesia y me atendió, ¿no? Y es verdad, eso a quién no se molesta y quién no se va por eso, ¿sí? Pero más sin embargo, queridos hermanos y hermanas, uno entra a buscar a Dios. Ay, sí, se encontró, ¿verdad?, a la señora que va todos los días a misa, malhumorada, que no da testimonio, que no da ejemplo. Sí, eso suele suceder. Y hay de ellos, ¿verdad?, de quienes tratan así, que no están dando sus frutos. Pero usted no se vaya, querido hermano y hermana, por esas razones. Porque estamos llamados a dar frutos, ¿sí? Y si ella no los da, bueno, póngalos en las manos de Dios, del Señor. Pero el ejemplo de hoy, queridos hermanos, nos invita a eso, a dar frutos, ¿no? Y por eso la pregunta siempre que entra a modo de reflexión: ¿cuáles son mis frutos?
Tú como bautizado, yo como sacerdote, ¿cuáles son mis frutos ahora? Cuando la gente se me acerca, ¿verdad? Cuando alguien viene a lo mejor con sus chistes de doble sentido, viene con sus juegos, cuando alguien viene pues hablando de lo orgulloso que se siente haber pecado. Ahí usted, hermano, ¿qué frutos das? Es importante que cada uno de nosotros pueda revisar los frutos que hasta ahora viene dando y que Dios quiere que usted dé. Y eso nos motivará, ¿verdad?, a que a lo mejor nos demos cuenta que no estamos dando el fruto que corresponde. Pues el Señor nos invita a eso, a que pues podemos el árbol, ¿no?, para que del árbol salgan ramas nuevas. La poda es necesaria, es importante, para que los frutos sean buenos. Entonces, ¿qué hay que podar? Bueno, el yoísmo, ¿no? Lo que no me deja dar frutos, ¿sí? Mis defectos, mis pecados. Cuando podo esas cosas, que ya sabemos cómo, ¿verdad?, pues entonces hay buenos deseos de dar frutos. Y cuando lo alimentamos con la oración, con los sacramentos, pues entonces los frutos sí vienen. Y vienen, ¿verdad?, rebosantes. Ojalá que pues trabajemos por ello, por dar frutos buenos. Y cuando trabajamos por dar frutos buenos, entonces nadie nos va a engañar. Ningún falso pastor podrá venir, pero lo reconoceremos. Sabemos quién es, sabemos de dónde viene, sabemos qué hace. Y entonces a mí el testimonio de ese falso pastor, a mí no me aleja de Dios, me aleja del falso pastor, pero de Dios no me aleja. Por eso, falsos pastores no es solamente los hermanos protestantes. A veces somos nosotros mismos, que con el testimonio no estamos dando coherencia de vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.